Vale mi pana, yo soy el Zurdo y muchachos, cuenta regresiva para lo que será ese enfrentamiento entre Venezuela y Bolivia, final anticipada por ese último cupo al repechaje de las eliminatorias sudamericanas, muchachos, rumbo al Mundial del 2026, cada vez falta menos. Pero muchachos, el día de hoy, en esta semana de previas en Red Wine, vamos a hablar un poquito sobre los posibles 11 que yo creo, que yo visualizo, cuáles pueden ser las posibilidades que Bocha Batista se está planteando a día de hoy. Y por supuesto les voy a comentar un poquito de cuál sería mi favorita. Pero para vivir toda la emoción de este Venezuela-Bolivia, les tengo que hablar sobre el patrocinador de este video, que son los muchachos de OneXBet, una de las mejores casas de apuestas del continente. Con el código promocional de Red Wine duplicas tu próxima recarga. Metes 10, recibes 20, metes 20, recibes 40, metes 50, recibes 100. Código promocional Red Wine, el link lo tienen en la descripción, lo tienen también en el comentario fijado. Y a mí, como me sobra el dinero y como no me afecta y como lo voy a hacer por puro ocio, vamos a estar, por supuesto, apoyando a la selección vinotinto en este Venezuela-Bolivia, junto a los muchachos de OneXBet. Muchachos, este para mí sería el 11 más coherente, más razonable que podría llegar a colocar Fernando Batista, tal y como están las cosas a día de hoy en la previa del partido. Rafa Romo en el arco, pareja de centrales Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, la misma pareja de centrales que jugó y que ganó contra Perú, repetirla contra Bolivia. Los laterales titulares de la selección vinotinto, John Aramburu, Miguel Navarro. Un doble pivote en la mitad de la cancha debido, por supuesto, a la baja de Yangel Herrera por sanción. Y ojo por ahí que el día de ayer salió con problemas musculares Tomás Rincón. Vamos a hablar un poquito sobre esa baja y qué puede representar para esta selección contra Bolivia. Pero yo creo que casi seguro el doble pivote en la mitad de la cancha va a ser conformado por Brujo y Cáceres. Y ya posteriormente, Savarino por derecha, Telasco como enganche, como 10, como jugador con más libertad. Y Eduard Bello por banda izquierda. ¿Qué pasa aquí, muchachos, con esta zona de volantes? Por supuesto, estoy asumiendo que Jefferson Soteldo no llegará al 100% y por tanto no será titular contra Bolivia. Eso es lo que estoy asumiendo, que a Soteldo lo van a tratar de detener para el partido contra Uruguay. Y en caso de que la cosa se ponga complicada contra Bolivia, a lo mejor lo utilizan en el segundo tiempo a Soteldiño. Pero dudo mucho que sea titular. Ahora bien, tener a Eduard Bello, Telasco Segovia y Jefferson Savarino te da una ofensiva con muchísima movilidad. ¿Por qué? Porque Segovia en general es un jugador que tiene mucha movilidad en el campo. Savarino ocupa la banda derecha, pero todos sabemos que se siente más libre ocupando el carril central. Y creo que pueden haber muchas permutas por allí, muchas rotaciones. Creo que Venezuela puede armar una ofensiva con mucha movilidad contra Bolivia, con jugadores poco referenciables. Y por otro lado tienes un Eduard Bello, que es un extremo sin tanto uno contra uno, sin tanto regate, que a lo mejor es un extremo mucho más de atacar los espacios. Y es por ese motivo que yo creo que si colocas este esquema, esta alineación con estos nombres, Eduard Bello por momentos puede caer al área y hacer la labor de doble punta con José Salomón Rondón, y Telasco Segovia moverse al costado izquierdo, muy parecido a lo que viene haciendo en Inter Miami, jugando mucho por el costado izquierdo Telasco Segovia. Entonces yo creo que es un esquema muy dinámico que se puede transformar en un 4-4-2 de ser necesario, con un Eduard Bello ayudando a Salomón Rondón en la presión y un Telasco Segovia que se incorpore de cuando en cuando a la línea de volantes, ¿no? Para contener los ataques de Bolivia, que no creo que sean muchos. Voy muy confiado a este partido, muchachos, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante cuando toque hacer la previa del partido. Ahora bien, muchachos, este me parece el 11 más coherente, ¿no? El 11 dentro de todo tipo, el 11 titular con lo que hay a día de hoy a disposición. ¿Qué pasa? Que Bocha Batista no suele colocar el 11 que todos esperamos. No suele colocar el 11 más lógico y más coherente. Bocha Batista es un entrenador que, quieras que no, te guste más, te guste menos, le gusta sorprender. Y le gusta tratar de innovar y le gusta tratar de encontrar distintas facetas de este equipo que a lo mejor no son las clásicas, no son las típicas y no son las que todos visualizamos. ¿Cuáles son algunos cambios que creo que pueden haber, por ejemplo, en este esquema? Yo creo que se pueden dar varios cambios, sobre todo en la línea defensiva. Creo, por ejemplo, que Aramburu puede llegar a rotar contra Bolivia. ¿Por qué lo digo? Porque tienes la opción de Alexander González, que es un jugador que te aporta
No sé si mucho más, porque es verdad que Aramburu ha mejorado en faceta ofensiva, pero sí creo que Alexander te aporta otro dinamismo a la hora de proyectarse al ataque, y creo que va a ser importante contra Bolivia. Las proyecciones de los laterales. Y además te estarías guardando a John Aramburu, nuestro mejor jugador en principio, y un jugador muy físico. Te lo estarías guardando, reservando para ese encuentro en Montevideo ante Uruguay. Creo que podría ser una alternativa interesante e inteligente por parte de Batista. Y el otro sería John Chancellor por Wilker Ángel. A ver, John Chancellor está jugando a buen nivel, con su club. Y es verdad que John Chancellor te aporta algo que es peligrosidad en los corners, peligrosidad a la hora de la pelota parada. John Chancellor probablemente sea el mejor cabeceador junto a José Salomón Rondón que tenemos a día de hoy a disposición. Y yo creo que tener o abrir la veda a poder generar peligro a Bolivia desde los corners, desde la pelota parada, con la presencia del gigante Chancellor, creo que puede ser otra alternativa que esté considerando Bocha Batista. Y así además también, repito, te estás guardando, te estás preservando a Wilker Ángel para lo que puede llegar a ser ese partido contra Montevideo, que me parece a mí que es el partido más difícil de esta doble fecha FIFA. Esos son algunos cambios en defensa que creo que pueden haber. Otras alternativas, por supuesto. La de no salir con 4-2-3-1 y salir con un 4-3-3. Un 4-3-3 que en principio yo tenía en mi mente que Tomás Rincón podía ser ese tercer elemento en jugar. En ver la titularidad junto a Cáceres y junto a Brujo Martínez, armar un tribote más tradicional en la mitad de la cancha y jugar con un 4-3-3 mucho más tradicional. Ahora bien, el que Rincón haya salido con problemas físicos el día de ayer me lleva a pensar que ya esta posibilidad del 4-3-3 es muy complicada, porque no creo que utilicen a Leo Flores de titular para este partido en un tribote. Eso sí es verdad que no lo veo. Si se llega a utilizar el 4-3-3 es por la presencia de Tomás Rincón, por la presencia de tener un jugador de esa experiencia y de esa envergadura en el campo. Pero en caso de que Tomás Rincón no vaya a llegar, o en caso de que Tomás Rincón no vaya a poder formar parte de la convocatoria para el partido, desde luego no creo que vayamos a salir 4-3-3. Ya allí sí lo estaría descartando prácticamente por completo. Sigamos avanzando en algunas opciones que creo que pueden alterar a la selección vinotinto. El 4-2-3-1, mismo 4-2-3-1, pero en vez de colocarlo a Telasco Segovia, que es verdad que él es un jugador raro, es un jugador con mucha movilidad, pero no es el típico enganche, no es el típico 10 filtrador de pases. Yo creo que esa característica o esa definición se la lleva Juan Piañor. Juanpi sí es verdad que me parece el clásico 10, me parece un mediapunta, un jugador con una visión de juego exquisita, y creo que si la selección vinotinto quiere tener protagonismo en ofensiva, creo que Juan Piañor inclusive es una mejor alternativa que la de Telasco Segovia, que me parece un jugador, son jugadores diferentes, pero creo que Telasco te aporta en muchas más áreas de juego, y creo que Juan Piañor está mucho más centrado justamente a tener la posesión, a filtrar pases, a ser el director de orquesta de los ataques de sus equipos. Lo viene haciendo muy bien en Grecia, y yo creo que Juan Piañor podría llegar a ser titular. No lo descarto para nada, pero para nada, la presencia de Juan Piañor. Ahora bien, no creo. Lo lógico es que juegue Telasco Segovia 100% y que en cualquier caso veamos a Juan Piañor en la segunda parte. Pero esto es algo que creo que sería una locura ver a Juan Piañor de titular. Y bueno, muchachos, ya para finalizamos con el 4-4-2. Mismo esquema, mismo planteamiento que se utilizó ante Perú. Con la doble punta de Salomón Rondón y Joseph Martínez. Joseph Martínez totalmente recuperado de su lesión, marcó el fin de semana, así que viene on fire a esta doble fecha FIFA. Doble pivot Cáceres Brusco y Savarino y Eduard Bello como jugadores más de banda. Vaya, el mismo planteamiento que se utilizó contra Perú, repetirlo contra Bolivia, cosa que yo creo que no va a pasar. Lo dudo muchísimo que Bocha Batista repita ese planteamiento de 2 líneas de 4 y 2 9 de área que se utilizó contra Perú, básicamente por el rival, por las características del rival. Lo de Perú era una final entre dos fuerzas muy parejas, que era la selección peruana y la selección vinotinto. Fue un partido muy cerrado, muy parejo, pero yo creo que el partido contra Bolivia no debería ser así, o por lo menos en principio Venezuela tendría que salir a dominar las inmediaciones de juego de inicio a fin, o por lo menos esa debería ser la intención de juego de Fernando Batista. Yo creo, muchachos, ya viendo un poco la baja de Tomás Rincón, creo que casi seguro va a ser 4-2-3-1.
Y creo sinceramente que está entre Telasco Segovia y Juan Piañor para acompañar allí la ofensiva como ese jugador enganche. Ojo que pueden haber sorpresas. Pues sí, puede jugar David Martínez y salir de titular. Lo dudo muchísimo, no creo que juegue David de titular. Creo que va a ingresar en la segunda mitad y a lo mejor lo vemos 30 o 20 minutos. Pero en principio, muchachos, me quedo con esta. 4-2-3-1 con Telasco Segovia como ese director de orquesta. Ojo, no anclado a la línea de 3 volantes como lo hemos visto muchas veces. Creo que lo vimos así contra Uruguay en el partido en casa, en el empate a 0. Y creo que lo vimos así también en el partido contra Chile en Santiago. Lo vimos más ofuscado a labores de marca, más ofuscado a tener que hacer esos largos retrocesos que tampoco son su especialidad. Yo creo que si juega Telasco Segovia, juega para tener total libertad en el campo, para ser ese jugador diferencial en 3/4 de cancha y ese jugador que lleve la batuta básicamente del equipo a la hora de la ofensiva. Pero muchachos, me gustaría que me dejes acá abajo en los comentarios qué te han parecido estas opciones, o si tú consideras que hay otra opción que a lo mejor no estoy teniendo en cuenta que podríamos llegar a ver en ese partido, en esa final anticipada ante la selección de Bolivia. Muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gusta nuestro contenido, no sabes lo mucho que me ayudas dejando tu like. Totalmente rápido, totalmente fácil, totalmente gratis. No sabes lo mucho que apoyas el contenido, a que podamos seguirles trayendo videitos por aquí. Esperen muchos videos esta semana, semana de previa para lo que será uno de los partidos más importantes de nuestra historia. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima, mi pana.